Hay expectativa en Francia por los anuncios que este jueves hará el primer ministro Édouard Philippe, quien dará a conocer el plan para el desconfinamiento progresivo que comenzará el 11 de mayo. El país será dividido en un código de colores según la expansión del virus y la presión sobre los hospitales. Un asesor del líder opositor venezolano Juan Guaidó declaró en una entrevista televisiva que contrató y pagó a un contratista militar para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en la fallida operación del pasado fin de semana que dejó 8 muertos. Desde Washington asegura no estar detrás del ataque. Irak tiene nuevo gobierno tras 6 meses de vacío político y luego de recibir la aprobación del Parlamento. El recién nombrado primer ministro del país tomó posesión en medio de desafíos como remontar una débil economía y la inestabilidad provocada por las confrontaciones entre Estados Unidos e Irán en su territorio. Muy buenos días a toda la audiencia de France 24, bienvenidos a las noticias. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión informativa en Francia, que comenzará su desconfinamiento oficialmente a partir del próximo 11 de mayo. Y los ciudadanos se preguntan cómo será su vida tras varias semanas de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Este jueves el primer ministro francés, Édouard Philippe, presentará el plan para poner a la nación en marcha de manera progresiva. El país será dividido por un código de colores para determinar la gravedad de su situación en función de la circulación del virus, y el porte de mascarillas será obligatorio en el transporte público. Y más temprano dialogamos con Natalia Ruiz, periodista de France 24 en París, y nos reportaba detalles acerca de este plan que mantiene expectantes a los franceses. Esto nos decía. Todo va a girar en torno a este mapa del país, mapa de los departamentos, que por lo general siempre vemos en 3 colores. Es quizás posible que a partir de hoy solamente tenga 2 colores, verde y rojo. Rojo, pues estos departamentos y territorios en donde la epidemia, donde el virus aún circula, donde los hospitales todavía están bajo tensión, mientras que en el verde pues ya la situación está mucho más controlada. Esto va a determinar a partir del 11 de mayo pues qué de las medidas anunciadas pueden entrar en vigor, como la reapertura de las escuelas para los niños que están, por ejemplo, en primaria o en elemental, y también pues saber para los desplazamientos, ya que normalmente la gente podría ir hasta 100 kilómetros alrededor o a 100 kilómetros de su domicilio. Así que hay muchas cosas que aún hay que ajustar y que se sepan hoy a las 4 de la tarde cuando hable el primer ministro. Continuamos en Francia porque en medio de la pandemia de coronavirus, los gestos de solidaridad hacia el personal médico se multiplicaron en todo el país. La Asociación Aviación Sin Fronteras puso en marcha a comienzos de abril, junto con la empresa privada, vuelos gratuitos para transportar a enfermeros y también a doctores que están al frente de la lucha contra el COVID-19. Veamos este reportaje a bordo de uno de estos vuelos. Parece que fueran viejos amigos, pero este equipo médico voluntario se conoció hace tan solo 2 semanas. Juntos atendieron a pacientes con COVID-19 en París. Bienvenidos a bordo. El capitán Philippe Duchateau los recibe a bordo de un Falcon 8X, jet de ricos y famosos que hoy Dassault presta gratuitamente. Adiós París. En hora y 10 estos médicos y enfermeros regresan a casa tras arduas labores. Gael Schmitz no se ve como un héroe digno de los aplausos que todos los días estallan desde los balcones a las 8 de la noche, sino simplemente como alguien que cumplió su misión. Una parte de mí se va pensando que podré contarle a mis hijos que en 2020 estuve en París para dar una mano. Eso suma algo al ego, pero también es una experiencia que no podía perderme. Porque es muy enriquecedora, muy interesante, demasiado única. Es también como una aventura. A su llegada se les practicará el test de coronavirus. En Agen, Duchateau recoge a Amandine, enfermera de profesión. Próxima parada, Montpellier. Allí suben sus colegas Nathalie y Armel. Las 3 reforzarán los equipos de reanimación en Estrasburgo, una de las ciudades más afectadas por la pandemia. Ellas se inscribieron en la reserva de profesionales sanitarios sin dudarlo. Algunas de mis amigas me dijeron, ¿qué vas a hacer allá? Quédate en tu casa tranquila. Yo les dije, no, yo soy enfermera. Es parte del trabajo de la enfermera, ayudar a la gente cuando lo necesita. Si no, pues no se es una enfermera. Se dedica a otra cosa.
Si el personal médico llega a donde se necesite su ayuda en medio de esta crisis sanitaria, es gracias a Aviación Sin Fronteras. Esta asociación montó las operaciones en 10 días gracias al respaldo público y privado. Tuvimos una respuesta casi inmediata, 600 pilotos voluntarios, los aviones prestados por los constructores o los operadores, las compañías petroleras nos dan el carburante, la DGAC, la aviación civil que nos dispensa de las tasas aeroportuarias. Todo eso hizo que hayamos podido dar un transporte gratuito a este personal sanitario. A su regreso al aeropuerto de Le Bourget, el avión pasará por una desinfección meticulosa. En tan solo un mes, esta red de solidaridad ha hecho posibles 70 vuelos y transportado 200 profesionales de la salud. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, divulgó en televisión el testimonio de un estadounidense presuntamente involucrado en la fallida operación del fin de semana que, según el mandatario, tenía como objetivo derrocarlo. El ciudadano norteamericano asegura que lo contrató el líder opositor, Juan Guaidó, y desde Washington expresaron que van a utilizar todas sus herramientas para llevarlo a él y a otro ciudadano estadounidense de regreso a la Unión Americana. Veamos el informe de Juan Pupiales. Aquí tengo los pasaportes de los dos. Con 2 pasaportes estadounidenses en sus manos, el presidente Nicolás Maduro mantiene su retórica de acusar a Washington de estar detrás de un presunto plan para derrocarlo. Para sustentar esa tesis, Maduro divulgó el testimonio de un antiguo soldado de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, quien asegura que trabajaba para la firma norteamericana Silvercorp y con la participación del líder opositor Juan Guaidó. Mis responsabilidades con Silvercorp están descritas en un contrato, firmado por Jordan Guyot, Juan Rendón y Juan Guaidó. El presidente Nicolás Maduro asegura que este ciudadano estadounidense junto con otro compatriota y 11 personas más fueron detenidos el domingo en La Guaira tras la fallida incursión en donde también hubo 8 muertos. Desde Washington, el secretario de Estado Mike Pompeo rechaza los señalamientos de Maduro sobre una supuesta participación en esa ofensiva y dice que su trabajo es repatriar a los suyos. Queremos traer a todos los estadounidenses de regreso. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, utilizaremos cualquier herramienta que tengamos disponible para intentar traerlos de vuelta. Juan Guaidó asegura que el presunto complot es una pantalla de humo de Nicolás Maduro, pero Juan José Rendón, uno de sus asesores, reconoció a la cadena CNN que hubo un contrato con Silvercorp para intentar capturar a miembros del ejército de Maduro, pero que este no fue firmado por Guaidó y no llegó a hacerse efectivo. Son los ingredientes de un episodio que ya empieza a ser conocido como el nuevo Vaya Cochinos. Más noticias de América Latina, revés judicial para el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y es que un tribunal de segunda instancia del país decidió mantener su condena a 17 años de prisión. El exmandatario, que recuperó su libertad en noviembre del año 2019 luego de que un tribunal declarara inconstitucional su condena, es acusado de corrupción pasiva y blanqueo de capitales. 3 magistrados rechazaron por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Lula da Silva, que busca revertir la condena, y pidieron una revisión de entendimientos y contradicciones en el proceso. Conozcamos ahora cómo avanza el coronavirus en algunas regiones de América Latina. Brasil registró su mayor aumento de casos y muertes el miércoles, por lo que el ministro de Salud advirtió sobre posibles aislamientos estrictos en las áreas más afectadas, mientras que El Salvador entrará hoy en cuarentena absoluta y rígida para evitar que los casos de COVID-19 colapsen el sistema sanitario del país, que registró este miércoles su 15ª muerte. Mientras tanto, Argentina registró un nuevo récord de casos de COVID-19 en tan solo un día. Con 188 nuevos positivos, los contagiados ascienden a 5.028 y el Ministerio de Salud argentino reportó 9 muertes más, elevando la cifra de fallecidos a 273. Y tras 6 meses de vacío político, Irak tiene nuevo gobierno. Luego de recibir la aprobación por parte del Parlamento, el recién nombrado primer ministro de Irak, Mustafa el-Kadhimi, tomó posesión. Los desafíos que le esperan no son pocos. Hay una economía en serias dificultades y también la inestabilidad causada por las confrontaciones entre Estados Unidos e Irán en su territorio. Más en el siguiente informe. Mustafa el-Kadhimi ha hecho lo que sus 2 predecesores no pudieron, formar un gobierno.
En una esfera política dividida, lograr la aprobación del nuevo gabinete en el Parlamento no era tan fácil. El ex jefe de inteligencia nombró a la mayoría de sus ministros, pero no llegó a un acuerdo con los partidos para designar jefes de carteras tan estratégicas como la de petróleo y la de relaciones exteriores. La tarea que le espera es incluso más complicada. Espero que todas las fuerzas políticas unan esfuerzos para enfrentar los difíciles retos. La soberanía, seguridad, estabilidad y prosperidad de Irak son nuestro camino. Irak ya ha tenido una buena dosis de problemas económicos y una oleada de protestas sacudió al país el año pasado, en parte debido a la pobreza y el desempleo. En las últimas semanas la situación incluso ha empeorado gracias a la caída de los precios del petróleo. Las ventas de crudo representan cerca del 90% de los ingresos de Irak. Y por si fuera poco, como otros países del mundo, el nuevo gobierno tendrá que enfrentar la crisis del coronavirus. Pero uno de los más grandes desafíos para Kadhimi viene de afuera, la pelea entre Irán y Estados Unidos que tiene lugar en su territorio. Las milicias proiraníes han atacado a sus objetivos estadounidenses en Irak y la Casa Blanca respondió a uno de ellos con la muerte del general Qasem Soleimani a las afueras del aeropuerto de Bagdad. El Parlamento iraquí votó para expulsar a las fuerzas estadounidenses del país, pero la administración Trump tratará de convencerlos de reversar la decisión en conversaciones previstas para junio con el nuevo primer ministro. Una ayuda de Washington podría resultar útil para enfrentar otra amenaza, el resurgimiento del denominado Estado Islámico. El Parlamento de Israel dio su aprobación al acuerdo alcanzado entre Benjamin Netanyahu y su opositor Benny Gantz para formar gobierno. Tras 2 días de audiencias, la Corte Suprema del país ya había estimado que los cargos de corrupción que pesan sobre el primer ministro no lo descalifican para emprender la tarea de formar gobierno, evitando de esta manera unas cuartas elecciones. Ante la emergencia desatada por el coronavirus, el centrista Benny Gantz rompió su promesa de campaña de no aliarse con Netanyahu y accedió a la formación de un gobierno donde ambos van a compartir el poder, lo cual ha generado protestas en todo el país. Y al menos 9 personas murieron y cientos fueron hospitalizadas a raíz de una fuga de gas en una planta química en el sur de India. El incidente ocurrió en una planta operada por la compañía surcoreana LG Corporation y autoridades locales indicaron que se trató de una fuga de estireno. Estamos hablando de un gas utilizado en la manufacturación de plásticos y que es considerado neurotóxico y resulta mortal en grandes concentraciones. Además, cerca de 1.500 personas tuvieron que ser evacuadas de una aldea cercana. En general, creo que entre 800 y 1.000 personas han ido al hospital y han recibido tratamiento, así que ahora el enfoque no está en la fuga de gas, sino más bien en los efectos de dicha fuga y el tratamiento de las personas que resultaron afectadas. Y el coronavirus continúa teniendo un gran impacto en el mundo de los deportes alrededor de todo el mundo y en particular en el fútbol. Estamos hablando del deporte más popular del planeta. Y en Alemania el gobierno aprobó el regreso de la Bundesliga a partir de mediados de mayo. Y aunque otras ligas como la española y la italiana se preparan para volver a la acción, los clubes quieren asegurarse que los jugadores estén libres del COVID-19, más en el siguiente informe. En el hospital, para hacerse la prueba del COVID-19, estos jugadores del Milan esperan dar negativo y que les den el aval de volver a entrenar. La liga italiana de fútbol, más conocida como la Serie A, busca concluir la temporada 2019-2020 con un reinicio programado para junio. Y una de las condiciones para esto es que los jugadores estén libres del coronavirus. En Alemania, las autoridades gubernamentales dieron luz verde para que la Bundesliga se reanude a partir del 15 de mayo con partidos sin público y a puerta cerrada, algo celebrado por muchos. La decisión tomada es una gran noticia para los equipos de la Bundesliga, pero lo que está claro es que esto también significa una gran responsabilidad para cada club y sus empleados, y eso significa asegurarse que todos los requisitos organizativos, médicos y de higiene se implementen consecuentemente de la mejor y más disciplinada manera. Los dos colosos del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, que luchan por el título en la liga de ese país separados por tan solo un punto y a falta de 11 jornadas del final de la temporada, volvieron a sus centros deportivos y se sometieron a pruebas diagnósticas para descartar casos de COVID-19 en sus plantillas. En Reino Unido, la Premier League y la EFL siguen negociando si las 4 ligas profesionales pueden retomar actividades. Los derechos de televisión son esenciales para los clubes en Inglaterra. Por eso algunos ya han advertido que sin este ingreso económico vital, algunos podrían dejar de existir.
Necesitamos que se tomen estas decisiones en los próximos días, así que lo que necesitamos es una guía sobre los criterios para volver a jugar. Necesitamos que eso ocurra lo antes posible porque, como hemos dicho, no podemos retrasar las decisiones y volver a trabajar en julio. De las 5 grandes ligas europeas, tan solo en Francia las autoridades decidieron dar por terminada la temporada, dejando como campeón al Paris Saint-Germain, y prohibieron todas las competencias deportivas hasta septiembre por el COVID-19. Llegamos de esta manera al final de otra emisión informativa, pero quédense con nosotros porque las noticias no se detienen y hay mucho más en France 24 y en France24.com.